En las faldas de Peña Utrera, allí donde la Sierra Morena extremeña anuncia su presencia entre las grandes llanuras, se extiende la villa de Salvatierra. Su restaurado castillo, mandado edificar por Alfonso IX hacia 1190, deja constancia en sus paredes de una historia de reconquista y expansión. Esta privilegiada situación en lo alto de la sierra le ha permitido contemplar durante siglos el transcurrir de la vida cotidiana de sus vecinos. Más abajo, en la ladera, en el bien conservado Pozo de la Nieve, construido en el siglo XVI, quedan los recuerdos de aquella actividad que consistía en almacenar el hielo. Precisamente es esa condición serrana de Salvatierra la que le hace disfrutar, por una parte, de una vegetación exuberante de helechos y castaños típica de la montaña, y por otra de sus aguas ferruginosas que en los baños del Moral tienen afamadas propiedades medicinales. En la zona más baja, la cobertura vegetal se caracteriza por los bosques de encinas y alcornoques, algunos de ellos gigantescos. Los cultivos de olivos, las higueras y las viñas subrayan el carácter agrícola del paisaje salvaterrense. La bellota es el fruto de la encina y en estas dehesas constituye un extraordinario aporte alimenticio para el ganado porcino que tanta fama ha alcanzado por los productos que de él se elaboran. Pero la villa de Salvatierra tiene un apellido: de los Barros. Este apelativo lo ha tomado de una de sus señas de identidad que ha sido y es la base de la economía salvaterrense: la alfarería. Desde las piezas y decoraciones más tradicionales hasta las obras resultantes de la investigación y experimentación, los más de 30 alfares que se mantienen activos en Salvatierra de los Barros conservan en esencia ese sistema de fabricación con sabor antiguo, heredado generación tras generación. En las laderas de la Peña Utrera están horadados los barreros de los que se obtiene la materia prima para abastecer a todos los obradores. Junto al oficio de alfarero y a lo largo de su proceso de producción, aparece una diversificación laboral muy peculiar que comienza por los acarreadores. Estos hombres se dedican a arrancar el barro, que es como aquí llaman a la tierra, y orearlo en los tendales durante 5 o 6 días antes de venderlo a los alfareros. Entre las diversas clases de barro que hay en Salvatierra, destacan el fuerte, que tiene un color claro, el flojo y el pasolo. El barro flojo tiene un color rojizo característico y los alfareros lo mezclan con el fuerte según su gusto, aunque lo más usual es echar 2 partes de flojo por una de fuerte. El trabajo de preparar el barro en los diferentes obradores corre a cargo de los colaores. José Antonio Nogales, además de ser un experto alfarero, conoce muy bien el colío, que es el trabajo de mezclar las tierras en el agua para obtener un barro de calidad. Después de echar las capas de tierra necesarias en el pilón, el colaor revuelve la mezcla con la tabla de colar hasta darle el punto que tiene que tener para que se diluya el barro en el agua. Cuando considera que la tierra está bien disuelta, cuela la mezcla para separar las materias sólidas y luego la pasa a la alberca para que se evapore el agua. Allí, el barro quedará depurado y almacenado. Diariamente, los alfareros extraen de la alberca porciones de barro, según las necesidades de sus próximos trabajos, y las colocan en la pared en forma de tortas para que pierdan humedad. Juan Antonio va pegando los brazaos de barro y alisa la superficie con las manos para evitar los picos y salientes que se secarían con el aire. Normalmente el propio barro dice cuánto tiempo tiene que estar, porque se cae. En cuanto ya va perdiendo humedad, va perdiendo agua, ¿qué es lo que hace que se quede quieto en la pared?
En cuanto va perdiendo la humedad, se cae solo al suelo. Luego tenemos que, una vez que está en el suelo, volver otra vez a cogerlo, hacerlo pella y volverlo a pegarlo a la pared porque sigue estando blando. Pero vamos, un par de días. Un día por un lado y otro día por el otro lado. Agustín Suero, Ávalo, como es llamado familiarmente, es uno de los alfareros tradicionales de Salvatierra de los Barros que todavía conserva en sus brazos el arte y la fuerza necesarios para empellar a mano. Cuando el barro está en su punto para trabajarlo, Agustín coge a ojo la cantidad que necesita y lo golpea con sus manos para hacer las pellas. Según la vasija que vayas a hacer, así coges de tacto. Depende de la vasija que vayamos a hacer. Pero ya por el tacto de las manos, sabemos el peso y no te varía nada. Esto se llama para empellarlo, hacer las pellas. Las pellas redondas serán para las piezas pequeñas y las picudas o alargadas para las mayores. Pero esta técnica manual ha sido sustituida en todos los alfares por la amasadora mecánica, que permite hacer esta labor con el mínimo esfuerzo y sin perjudicar la calidad del barro. Es en el torno donde cada alfarero da forma al barro siguiendo una técnica tradicional que se ha transmitido de padres a hijos. Los antiguos tornos, accionados por el impulso del pie, han sido sustituidos por los de motor con acelerador y embrague que permiten mantener una velocidad uniforme y controlada. Con sus manos, Agustín sube y moldea el barro con una sensibilidad especial para controlar los espesores, hasta dar forma a cada una de sus obras. Algunas piezas necesitan 2 fases distintas de torneado y las más grandes hasta 3. El repaso final de la superficie de cada pieza lo hace con una caña y cuando está terminada la separa del torno con una cuerda. Las hábiles manos de Juan Antonio Nogales tienen mucha práctica en la fabricación de los cuerpos de los botijos en una sola pieza. Mientras se secan los cuerpos, este artesano prepara los complementos que son el piche y la boca. Cuando los cuerpos de los botijos se han oreado, el alfarero hace el gobierno, que consiste en ponerle a las piezas el piche y la boca. Otra fase del gobierno es enasar, que consiste en colocar el asa a cada uno de los botijos para dejarlos terminados. Al día siguiente de hacer unos jarrones romanos en el torno, cuando ya están bien oreados, Agustín les coloca las asas. Para ello, prepara un churro aplanado que luego pega en las piezas secas.
Un nuevo oreado de las piezas a la intemperie las dejará preparadas para el siguiente proceso. Para que las piezas sin vidriar tradicionales de Salvatierra de los Barros tomen un tono más intenso, hay que pasar cada una de ellas por un baño de tierra rojiza. Fermina, la mujer de Agustín, es la que se ocupa de esta fase llamada tintado. Cuando están secas, las piezas que tienen que llevar decoración pasan a las bruñeras. La mujer juega un papel importante dentro de esta estructura laboral de la alfarería. Aunque también hay mujeres que trabajan en el torno, por tradición ellas se ocupan de los trabajos complementarios del alfarero. El bruñido consiste en frotar un trozo de plástico por la superficie de las piezas para darles el brillo característico. Hasta hace muy pocos años, las herramientas de las bruñeras eran un canto rodado del río, saliva y mucha paciencia. Eso sí, como no se tenga paciencia no sale bien. Esto es demasiado duro. Durante más de 30 años, Luisa se dedicó a decorar con la técnica del bruñido la obra que su marido fabricaba. Tienen que estar en sazón de bruñirlas. Si están blandas no se pueden bruñir. Si están duras tampoco. Tienen que estar en sazón. La decoración de cada pieza es distinta a la de las demás, pues la bruñera no sigue unos cánones establecidos. A lo mejor voy a hacer un corazón y me sale una campanita. De todo. Al final del bruñido, Luisa repasa con la mano los dibujos para darles más brillo. Ya está terminado. Una vez bruñidas, las piezas vuelven a la intemperie para perder parte de la humedad que les queda. A algunas de las piezas también se les hace una decoración grabada. Fermina es una gran experta en esta técnica que requiere buen pulso y una sencilla herramienta de fabricación casera. Lo grabo con una horquilla, con un bolígrafo y una horquilla del pelo. Se le da la vuelta a la horquilla para que vaya raspando el barro. Entonces esto dura toda la vida. Cuando el alfarero, en este caso Agustín, tiene la obra suficiente para hacer una hornada, procede a llenar el horno con paciencia, tratando de colocar las piezas ordenadamente. Pues bien colocadas para que nos puedan salir todas sanas. Hay que irlas poniendo con mucho cuidado y cada modelo que vaya igual. Se pueden poner de muchas maneras. Unas tumbadas, de pie, y se van enhornando hasta que se vaya llegando arriba. Cuando el horno está lleno y antes de encenderlo, el artesano retira el picón obtenido en la cocción anterior que se ha estado enfriando en la piconera. Agustín recoge este carbón en un saco, pues, entre otros usos, es un combustible ideal para asar la carne. Blas Guillén es otro de los alfareros de Salvatierra de los Barros que para la cocción de las piezas sigue utilizando el horno tradicional alimentado con la leña que le suministran los acarreadores. La cocción de una hornada dura entre 18 y 24 horas. Al principio, el alfarero hace muy poco fuego para ir calentando la loza. A medida que sube la temperatura va dando más fuerza al horno, alimentándolo con leña hasta que alcanza la temperatura ideal. De vez en cuando, Blas
remueve las brasas con el hurgonero para que se reparta el fuego en todo el horno y se queme toda la leña por igual. Pues aquí compruebo cómo va el horno, si va más adelantado de un lado que de otro para irlo controlando. Todavía le falta bastante. Las horas van pasando mientras el calor cumple su función de cocer todas las piezas del horno. En este proceso, el alfarero se juega el trabajo de muchos días, pues si se excediera con el fuego, la obra se fundiría, y si se quedara corto de calor, las piezas saldrían sin cocer. Cuando Blas comprueba que las piezas están cocidas, va sacando la brasa del interior del horno y la mete en la piconera. Su hijo Pirri echa agua para apagar la combustión y convertir la brasa en carbón picón. La cocción ha terminado. Ahora solo queda dejar el horno abierto para que, poco a poco, vaya perdiendo el calor que tiene. Agustín coció hace una semana y, aunque el horno todavía está caliente, ha decidido desenhornar. Primero quita la pared de ladrillos que cerraba el horno, impidiendo la salida del fuego, y después, con mucha paciencia, saca las piezas. En este trabajo le ayuda Fermina, que las va colocando en un rincón de la entrada de la casa. Aunque ver la obra terminada produce satisfacción al alfarero, este trabajo se hace pesado, pues en una hornada se pueden superar las 1000 piezas según sea su tamaño. Hoy lleva cántaro y lleva menos, pero estoy siendo piezas de esos listeados y eso caben más de 1000 piezas, bastante. Tenemos que mirar. Y si es pequeña, pues 2 o 3000 piezas. Las piezas cocidas pasarán a ocupar su lugar en las diferentes dependencias de la casa donde Agustín tiene los almacenes. Las piezas bastas, sin bruñir, irán a una habitación y las bruñidas y decoradas a otra. Con la primera cocción llamada bizcocho, los artesanos han dejado su obra consolidada. Pero sobre piezas ya cocidas, algunos alfareros aplican decoraciones tradicionales con barnices especiales. Este es el caso de Cerámica Amario, que da a sus piezas un vidriado tradicional o vedriau, como dicen en Salvatierra. Antes se pintaba siempre en crudo. Se cocía siempre en monococción. Es decir, de una cocción iba todo el sistema. Y ahora no, ahora se cuece primero un bizcocho, luego se decora y luego se esmalta y se vuelve a cocer. Todavía hoy, Luis continúa pintando aquellos dibujos que heredó de generaciones anteriores. Hay algunos que son de toda la vida, son de mi abuela. Mi abuela se murió con 94 años. Y entonces mi abuela me lo enseñó a mí, porque normalmente este trabajo lo hacían mujeres. Pero ahora ya no, ahora ya lo hace pues toda la gente. Esto no ves, esto sí tiene un nombre específico. Esto siempre se han dicho las ondas. Una vez hechos los dibujos, Pedro da un baño de vedriau a las piezas, revolviendo la mezcla de vez en cuando para que las tierras no se depositen en el fondo. Pues no puede estar ni espeso, eso ya es el tacto de la mano. Al sacarla hacia arriba, según lo que más o menos pese, pues así sabes si está más claro o está más espeso.
Tras una segunda cocción, el color blanco de la pintura se ha convertido en amarillo y la capa grisácea que ocultaba el dibujo se ha tornado transparente. Otro tipo de vedriau tradicional sobre las piezas bizcochadas es el que hace Ignacio Guillén. Este baño es un baño de tierra blanca porque antiguamente la mayoría de las piezas pues se bañaban por dentro para que diera una sensible, o sea, una mayor sensibilidad de limpieza, de pulcridad, porque todos los pucheros antiguos iban bañados por dentro, las jarras para el vino, todas. Después de bañar las piezas, Ignacio las deja secar durante unas horas para proceder después al esgrafiado. Como en casi todas las familias de alfareros, en este caso la mujer también cumple un papel esencial en el proceso de trabajo. Carmen se ocupa de dibujar sobre las piezas los motivos florales que serán la base para la decoración posterior. El esgrafiado consiste en hacer una incisión sobre la capa de tierra para que el color original de la pieza quede a la vista. Sobre los dibujos esgrafiados, Carmen aplica los óxidos que, tras la cocción, darán los colores deseados. Y para finalizar la decoración, Ignacio da un baño de vedriau que, aunque es opaco, en el proceso de cocción se hará transparente. Este baño es el brillo, el que le da brillo a la pieza y consistencia para que dure muchos años y no se deteriore. Esto es como si fuera una capa vítrea. Le da la personalidad a la pieza. Otra técnica tradicional que ya se utilizaba hace varios siglos y que Benito Cuéllar está recuperando es la de la cuerda seca, que consiste en separar los esmaltes mediante un trazo de grasa. Esta mezcla de grasa con mortero y fundente se aplica con un pequeño pincel sobre un dibujo trazado previamente en los azulejos. Esto es un azulejo que tiene ya el aceite dado con el dibujo. Y ahora el segundo paso es rellenar todos los motivos con estas perillas y un esmalte. Una vez que se ha secado, la grasa impide que los esmaltes se mezclen entre sí cuando se aplican. Este tipo de decoración, que se diferencia de las demás por el relieve que adquiere el esmalte una vez cocido, también se aplica sobre superficies curvas. Después de una cocción a 980 grados, la decoración por la técnica de cuerda seca queda inalterable a las inclemencias del tiempo y a las variaciones climatológicas. La evolución de la alfarería en Salvatierra de los Barros ha sido y es constante. En la actualidad, muchos de los alfareros experimentan nuevas formas, motivos y diseños que combinan con las técnicas tradicionales. El obrador de los hermanos Pérez es un ejemplo de ello. Tras la aplicación de engobe sobre las piezas tradicionales, Juani, por incisión y vaciado, dibuja motivos geométricos y florales. Para todas estas técnicas, el horno de gas ha sustituido al tradicional de leña, que permite un mejor control de la temperatura, beneficiando la calidad en el resultado final de la obra.
Pero en esta diversificación del trabajo de la alfarería en Salvatierra de los Barros, hasta principios de los 90 había unos importantes personajes que se ocupaban de vender toda la producción y de darla a conocer fuera de la comarca. Eran los arrieros. De aquí a Valladolid, de Valladolid a León, de León a Ponferrada y a correr todo eso, Astorga y a Barlavento y todo eso. Cristóbal Enrique empezó de arriero a los 14 años. Eran 5 hermanos y los 5 se dedicaron a este sacrificado oficio de recorrer los pueblos con sus burros cargados de vajilla. Y otras veces dabas un viaje de 4 o 5 días, no te traías nada para comer los muchachos ni tú, porque te sencaba el tiempo lloviendo, ¿no? Y te tenías que pagar las posadas y todo. Unas veces se vendía una cosa y otras veces se vendía según fuera el tiempo. Ahora el tiempo, en este tiempo, pues se vendían las orzas para las aceitunas y los baños para la matanza. Y las macetas y los tiestos de maceta para las mujeres. Hace muy pocos años, en 1991, Cristóbal pasó su vida de arriero al recuerdo y dejó de recorrer los pueblos de España con su burro cargado de cacharros y vajillas. Ya porque ya no nos dejaban vender, la venta ambulante estaba quitada con las bestias. Pero los cacharros siempre los ha vendido el arriero y el burro. A mí me los trajeron que a los españoles. Estos hombres, los arrieros, tuvieron un papel decisivo para mantener en plena producción este oficio tradicional que, durante siglos, ha sido el motor económico y la seña de identidad de Salvatierra de los Barros. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.